Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El trabajo puede ser difícil de soportar, pero las empresas no tienen por qué hacer sufrir a sus empleados. Si eres una de las muchas personas que salen de casa para ir a trabajar todos los días, sabrás que, la mayoría de las veces, aguantar las tonterías y el estrés es solo una parte del trabajo. Sufrir estrés es un problema tan común en el trabajo que es fácil olvidar que es un problema real. Es triste, pero el trabajo puede hacer que las personas sufran innecesariamente. Patty ofrece un ejemplo de este tipo. Los autores la conocieron mientras realizaban una investigación sobre el papel de la compasión en el lugar de trabajo. Patty era una asistente ejecutiva que trabajaba para varios gerentes dentro de una empresa. Le encantaba su trabajo y era particularmente buena para desarrollar conexiones sólidas con sus gerentes. Simplemente los entendía y sabía cómo anticipar sus necesidades. Luego, la empresa decidió reestructurarse y una serie de tareas clave se distribuyeron aleatoriamente entre los distintos asistentes ejecutivos de la empresa. Patty recibió el mensaje sobre el cambio a última hora de la noche del viernes, y el lunes por la mañana ya la habían trasladado a un edificio remoto. Patty rápidamente se encontró aislada y desanimada. Para colmo, su habilidad principal de construir relaciones con los gerentes ya no podía ejercitarse. Esto solo demuestra que algunos estilos de gestión causan sufrimientos innecesarios y no se tiene en cuenta el impacto en los empleados. Sin embargo, algunas empresas pueden minimizar el sufrimiento de los empleados, y lo hacen. La respuesta está en un liderazgo compasivo. Durante su investigación, los autores conocieron a un líder de la empresa llamado Andy. Un día, durante una reunión, se dio cuenta de que uno de sus mejores empleados, Sean, parecía particularmente abatido. Así que le preguntó a Sean qué pasaba. Sean explicó que su hermana había muerto en un accidente en China. Pero a pesar de que estaba de luto, Sean había decidido seguir trabajando. En su posición de líder, Andy tuvo que decidir cómo respetar la vida personal de Sean en un entorno profesional. Optó por la compasión. A Sean le dijeron que podía tomarse el tiempo libre que necesitara, y que lo alentarían a hablar con Andy cada vez que lo considerara necesario. Andy incluso invitó a Sean a pasar tiempo en su casa y conocer a su familia. Este enfoque compasivo funcionó y Sean pudo manejar su dolor con éxito. La compasión contribuye al desempeño de las empresas y puede ser una fuente de innovación. Los empresarios son duros y tienden a adoptar enfoques duros. Sin embargo, a veces, mostrar compasión a los trabajadores no solo es bueno para ellos como individuos, sino que, en última instancia, la empresa puede cosechar los beneficios. En pocas palabras, las empresas que valoran la compasión tendrán un mejor desempeño. En 2004, el experto en ciencias administrativas Kim Cameron publicó su investigación sobre los efectos de lo que denominó virtuosidad en los ingresos de las empresas. Cameron descubrió que los lugares de trabajo que eran más compasivos eran más productivos. Y, por supuesto, el hecho de que los trabajadores fueran más productivos significaba que las finanzas de las empresas estaban más sanas. Además, su investigación mostró que las empresas compasivas eran mejores a la hora de retener tanto a los clientes como a los empleados. Los estudios como el de Cameron son poco frecuentes. Sin embargo, su trabajo ha sido verificado por investigaciones en campos relacionados. Esto también indicaba el poder de la compasión. Una encuesta de Gallup, realizada poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos, confirmó el lugar esencial de la compasión dentro de una empresa. Demostró que las empresas compasivas vieron aumentar considerablemente los niveles de motivación y compromiso de los empleados. Los ataques afectaron a trabajadores de todo el país, y a las empresas que lo entendieron les fue mejor. Las empresas que solo querían que las cosas siguieran como de costumbre pronto vieron que sus empleados se desconectaban y, en algunos casos, incluso perjudicaban el entorno laboral. Otro beneficio de la compasión es que en realidad es una fuente potencial de innovación. Veamos el trabajo del Dr.
Govindappa Venkataswamy. Estableció una clínica oftalmológica en el sur de la India en 1977. Su misión era brindar cuidados oculares de alta calidad, y quería hacerlo para un gran número de pacientes. El modelo de negocio que desarrolló era extraordinariamente simple: los pacientes pagarían lo que pudieran pagar. Desde una clínica, pudo establecer toda una franquicia de hospitales oftalmológicos Aravind. Para 2011, estos hospitales trataban a 7.000 pacientes todos los días, y un tercio de los tratamientos se realizaban de forma gratuita. A pesar de que los hospitales oftalmológicos de Aravind trataban a gran parte de su clientela de forma gratuita, seguían siendo rentables. Esto se debía a que los tratamientos de alta calidad seguían atrayendo a los clientes más adinerados que podían pagar más, así como a los pacientes más pobres. Los hospitales oftalmológicos de Aravind han recibido mucha atención en la prensa internacional. Quizás otras empresas podrían inspirarse en ellas, y así reflejar su modelo innovador basado en el poder de la compasión. Todo esto demuestra que una empresa se beneficiará si se muestra compasión con los clientes y los empleados. Percibir el sufrimiento en el trabajo no siempre es fácil, pero preguntar y sentir curiosidad ayuda. Así que profundicemos y entendamos lo que realmente implica la compasión. La primera etapa implica la capacidad de percibir cuando alguien está sufriendo. Pero darse cuenta del sufrimiento en el trabajo no siempre es tan fácil como se podría pensar. Entonces, ¿cómo te pones realmente a hacerlo? Después de todo, los empleados difícilmente van a declarar sus problemas a sus empleadores a todo pulmón. Los autores entrevistaron a una empleada, Dorothy, que trabajaba para una compañía de seguros. En ese momento, su esposo estaba en el hospital a causa de una insuficiencia renal, pero ella no se lo había contado a nadie. En cambio, empezó a faltar días al trabajo, lo cual estaba totalmente fuera de lugar. Pronto se vio en peligro de perder su trabajo por estar fuera de la oficina con mucha frecuencia. El problema era que Dorothy se avergonzaba de tener que tomarse un descanso. Su lógica era que podría perder su trabajo si empezaba a solicitar permisos de ausencia. Este es exactamente el tipo de escenario en el que los empleadores deben estar al tanto de lo que está sucediendo. Dorothy acudió a su jefe Sandeep, y le dijo que no sabía qué hacer. Pero Sandeep ya se había percatado de las insólitas ausencias de Dorothy. Pudo ver que estaba sonrojada por la vergüenza y claramente agotada. Sandeep hizo lo correcto. En lugar de castigarla por perder tanto tiempo, le sugirió a Dorothy que le dijera exactamente cuál era la situación, y por qué no había tenido su mejor desempeño en las últimas semanas. Las herramientas vitales que se necesitan cuando uno se vuelve compasivo en los negocios son la indagación y la curiosidad. Harán que te resulte más fácil detectar el sufrimiento. La verdad es que, cuando vemos un comportamiento errático, a menudo llegamos demasiado rápido a conclusiones que, francamente, no son muy compasivas. Pero no tiene por qué ser así. La investigadora organizacional Ruth Livne Tarandach realizó un estudio de campo en campamentos para niños cuyos padres tenían cáncer. Descubrió que era esencial que los consejeros del campamento sintieran curiosidad por los niños y preguntaran regularmente sobre sus sentimientos. Fundamentalmente, descubrió que los campamentos que capacitaban a los consejeros para que preguntaran con delicadeza tenían menos conflictos entre los campistas y los consejeros que los que no lo hacían. El punto es que los gerentes y líderes de las empresas pueden utilizar técnicas y estilos de investigación similares para aprender más sobre los sentimientos de sus empleados, y así evitar el sufrimiento en el lugar de trabajo. Las personas interpretan el sufrimiento y reaccionan ante él de maneras que pueden aumentar la compasión o reducirla. El mundo empresarial puede ser un lugar animado, ingenioso y progresista. Pero, lamentablemente, algunos de sus clichés también pueden ser bastante dañinos. A menudo escuchas a la gente decir tonterías como, el trabajo es incompatible con la vida personal o cuando estás en el trabajo, solo estás allí para trabajar. Pero actitudes como esta solo causarán sufrimiento a largo plazo, porque describen el sufrimiento como algo que hay que soportar.
En términos generales, el sufrimiento se racionaliza de tres maneras diferentes. Estas interpretaciones son dañinas porque perpetúan la noción de que la compasión es una emoción que no tiene ningún papel en el lugar de trabajo. Entonces, ¿cuáles son estas peligrosas racionalizaciones? Los investigadores tienen un término para las interpretaciones rápidas: valoraciones. Estas valoraciones se realizan a la velocidad de la luz, ni siquiera registramos que las estamos haciendo. Si juzgas a alguien responsable de su propio sufrimiento, ese es un ejemplo del primer tipo de valoración. Piensa en la última vez que culpaste a alguien por un lío en el que se había metido. Habías acabado con la compasión incluso antes de haber tenido la oportunidad de empatizar. El segundo tipo de valoración se produce cuando decides que alguien no merece tu preocupación y, sin más, la compasión desaparece. Por ejemplo, la sociedad en general suele considerar que las personas sin hogar no se lo merecen porque no trabajan. Por último, la tercera valoración que cierra la compasión se produce cuando piensas que no tienes la energía o los recursos para ayudar. Es bastante común que las personas, por ejemplo, ignoren a alguien que pide indicaciones en la calle con el pretexto de que simplemente no hay tiempo para detenerse. Si hay una lección que aprender del hábito humano de hacer evaluaciones rápidas, es que no se debe culpar a nadie. Si tardas en emitir juicios por costumbre, los lugares de trabajo se volverán más compasivos. Si alguien llega tarde al trabajo o si alguien más toma una mala decisión durante una transacción comercial, no hay necesidad de presionarlo. En lugar de culparlos inmediatamente, haz una pausa y busca las causas fundamentales del bajo rendimiento. Cuando el huracán Sandy azotó Nueva York, las empresas generalmente adoptaron dos enfoques cuando los empleados llegaban tarde, se ausentaban o cometían errores. Algunas empresas dejaron claro que seguían considerándolas buenos empleados, y comprendieron que seguían lidiando con el impacto del huracán en las propiedades y la infraestructura. Otras empresas, sin embargo, culparon a los empleados e incluso empezaron a acusarlos de utilizar el huracán como excusa para relajarse. En poco tiempo, los niveles de compasión en estos lugares de trabajo cayeron a nuevos mínimos. Las evaluaciones precipitadas que conducen a la culpa y a los lugares de trabajo compasivos simplemente no pueden coexistir. La empatía es innata para todos nosotros, pero si no logramos imaginar las perspectivas de otras personas, podemos olvidarla. La empatía es un sentimiento difícil. No es una emoción que surja de la nada, sin previo aviso. De hecho, tenemos que esforzarnos mucho. Esto se debe a que, si bien la empatía es una emoción innata y profundamente arraigada, hay varias formas de bloquearla. Durante los últimos 20 años, numerosos estudios de neurociencia han demostrado que a los seres humanos no nos impulsa únicamente el interés propio, resulta que el cerebro está programado para la empatía. En la práctica, esto significa que podemos captar señales faciales y vocales muy sutiles. A partir de esas señales, podemos reconocer si alguien está sufriendo y, a su vez, reaccionar con apoyo u ofrecer ayuda. Desafortunadamente, este potencial de empatía se puede dejar de lado rápidamente, y esto ocurre a menudo en situaciones laborales. Imagina que se culpa injustamente a alguien en el trabajo por un error. A menudo, los colegas no dicen nada, porque piensan que pueden tener que cargar con parte de la culpa si se asocian con la persona culpable. En otras palabras, si la empatía nos puede costar, muchas veces preferimos suprimirla, incluso podemos recurrir a sentimientos hostiles para encubrirlo. En términos generales, solemos terminar bloqueando la empatía si no nos relacionamos con las perspectivas de otras personas. Puedes superar esto si deliberadamente tratas de imaginarte en el lugar de otra persona, y tratas de encontrar la mejor manera de ayudarla a superar la situación en cuestión. Esto se conoce como empatía cognitiva. Piensa en ello como un contraste con la empatía emocional, cuando solo intentas entender los sentimientos de alguien. Veamos un ejemplo. Los autores acudieron a un bufete de abogados mientras realizaban su investigación sobre la empatía. Una de las copistas, Juana, se sentía deprimida. Siempre había soñado con convertirse en asistente legal, pero no lograba nada. Fotocopiar montones y montones de documentos todos los días no la movía en la dirección correcta.
Atrapada en un trabajo sin futuro y muy aburrida, empezó a cometer errores. En poco tiempo, una de sus jefas, una asistente legal llamada Rosita, criticó duramente a Juana y le dijo que estaba harta de sus constantes errores. Afortunadamente, la directora de personal, Verónica, intervino. Invitó a Rosita a imaginar la situación desde la perspectiva de Juana. De esta manera, Verónica encontró la manera de que Rosita recuperara su empatía, y Rosita ahora podía hacerlo desde la perspectiva de Juana. Se dio cuenta de que necesitaba encontrar formas de apoyar a Juana. Solo así Juana podría algún día llegar a convertirse en asistente legal y desarrollar su verdadero potencial. La meta es la compasión con la acción, sin importar cuán grande o pequeña sea la acción. A veces, tener empatía no es suficiente, a menudo es necesario demostrarla en el momento. Al final, la empatía no es un sentimiento que deba perfilarse durante meses. Esto significa que si vas a demostrar con éxito tu empatía, tendrás que imaginarte a ti mismo como una especie de músico de jazz, tendrás que improvisar. En términos prácticos, si sabes que no eres el mejor a la hora de reaccionar ante la información en tiempo real, tendrás que considerar tus opciones compasivas de acción antes de que sea necesario. Sin embargo, en última instancia, recuerde que si la compasión es real, debe llevar a la acción. Echemos un vistazo a Nazima. Nazima estaba muy unida a su hermana Chenny y a la hija de Chenny, Faith, que tenía síndrome de Down. Un día, Chenny llamó a Nazima llorando. La fe había muerto. Nazima era una trabajadora clave en su empresa, y estaba preparándose para una reunión muy importante de la junta directiva. Sin embargo, rápidamente Nazima se dio cuenta de que no podría asistir, a pesar de que eso pondría a sus compañeros de trabajo bajo mucha presión. Afortunadamente, Nazima contó con el apoyo de un colega empático, Ed. Estaba listo y dispuesto a intervenir. Resulta que ser lo suficientemente flexible como para permitir que los colegas se tomen un descanso cuando están sufriendo es un excelente ejemplo de acción empática. Pero no se trata solo de las grandes acciones, cuando se trata de mostrar empatía, los pequeños gestos pueden ser igual de importantes. Si alguien está sufriendo, el simple hecho de estar ahí, atento y disponible para escuchar, demostrará que eres compasivo. En el caso de Nazima, Ed se aseguraba de preguntarle todos los días cómo estaba. Pero, por supuesto, este tipo de comportamiento debe adaptarse a los deseos de la persona que sufre. Puede parecer que los estás presionando, y algunas personas simplemente necesitan que las dejes solas en esos momentos. Ed hizo lo correcto. Enviaba un correo electrónico diario o dejaba un mensaje de teléfono a Nazima, solo para hacerle saber que todo estaba bien. Y luego, cada vez que ella expresaba la necesidad de hablar, mantenían una conversación por teléfono. Estas ocasiones habituales de contacto aseguraron que los sentimientos de empatía de Ed fueran fuertes. De hecho, le facilitó determinar qué tipo de apoyo necesitaba. Y Nazima también se benefició. Sin el apoyo de Ed, lo habría pasado mucho más difícil en el trabajo mientras lloraba la pérdida de su sobrina. Ejemplos como este demuestran que la compasión y la empatía no son solo una sonrisa amistosa, sino que realmente hay que trabajar para convertir esa compasión en acción. El lugar de trabajo puede ser un lugar de compasión y las empresas pueden generarla activamente. Una cosa es que una persona se esfuerce por ser más compasiva, pero otra muy distinta es cambiar la cultura de toda una empresa. Puede que sea difícil, pero se puede hacer. Una vez, durante un viaje como investigadores organizacionales, los autores visitaron Midwest Billing, una empresa con sede en Omaha, Nebraska. Midwest Billing se encarga del papeleo de los hospitales de la zona. Sus empleados son en su mayoría mujeres y hay pocas oportunidades de ascenso. Lo interesante es que la empresa es extremadamente eficiente y rentable, y el ambiente de trabajo es inmensamente compasivo. Un lunes por la mañana, cuando los autores estaban de visita, una empleada llamada Dorothy se encontró con una enorme cantidad de correo apilado en su escritorio. Todo el material era bastante similar, en su mayoría actualizaciones sobre las reclamaciones de seguro presentadas.
Pero, cuando las otras mujeres llegaron al trabajo, charlando y con café en la mano, inmediatamente se dieron cuenta de la situación de Dorothy. Dejaron sus bebidas y se acercaron para ayudar a Dorothy a leer las cartas. Les llevó media hora a todos trabajando en las cartas, pero cuando todo terminó, todas las actualizaciones estaban ordenadas y archivadas. Lo que podrían haber sido horas de trabajo agotador para Dorothy se resolvió en un abrir y cerrar de ojos, gracias a sus colegas y a sus acciones compasivas. Sin embargo, la compasión comunitaria no surge de la nada, a menudo, se necesita una buena cantidad de estímulo activo por parte de las empresas. Midwest Billings había logrado esta compasión mediante la creación de subunidades, como aquella en la que trabajaba Dorothy. Estos equipos más pequeños facilitaron que los trabajadores se conocieran personalmente y desarrollaran una cultura de solidaridad. Esta estrategia también tuvo consecuencias para las nuevas contrataciones de personal. La empresa invirtió una gran cantidad de energía en encontrar personas que se adaptaran a un grupo existente. No se trataba solo de si un nuevo empleado tenía habilidades organizativas, por ejemplo, sino que tenía que tener una verdadera chispa personal. Además, Midwest Billings se propuso crear un clima laboral propicio mediante el desarrollo de lo que denominaron grupos de apoyo para los trabajadores. La idea era que estas cápsulas llegaran y ayudaran a un empleado o subunidad que tuviera problemas con una gran carga de trabajo. Los sistemas de módulos de soporte también resultaron ser un método ideal para que los nuevos empleados aprendieran lo que hacían las diferentes partes de la empresa, así como lo que cada subunidad tenía la tarea de lograr. Cuando los trabajadores llegaron por primera vez, los enviaron a las unidades de apoyo, y solo después se instalaron en una subunidad. Los grandes líderes lideran con compasión, y animan a los demás a ser igual de empáticos. Es parte de la naturaleza humana acudir a los líderes en tiempos difíciles, los necesitamos para orientarnos y guiarnos. Por eso es especialmente importante que las personas que ocupan puestos de autoridad sean compasivas. Si lo son, seguro que otros los seguirán. En pocas palabras, los mejores líderes lideran con compasión. Creen que conocer a sus empleados y desarrollar conexiones personales profundas con ellos es una parte crucial de su trabajo. Los escuchan atentamente y realmente valoran el desarrollo personal de sus trabajadores. Si aspiras a convertirte en un líder compasivo, no vas a llegar a ningún lado dando instrucciones desde tu posición de poder, tienes que trabajar para desarrollar esas relaciones significativas. También es mucho más gratificante desde el punto de vista personal trabajar de esa manera. Echemos un vistazo a Pat Kristen, director ejecutivo de Opelab. Su organización desarrolla tecnología diseñada para apoyar el bienestar emocional. Normalmente, Kristen, como parte de su jornada laboral, dedicaba su tiempo a averiguar qué estaba pasando en la vida de sus empleados y qué podía hacer para apoyarlos mejor. Como parte de su esfuerzo por apoyar el desarrollo personal de los empleados, reservó una cierta cantidad de dinero para cada uno de ellos. Este fondo estaba ahí para que sus trabajadores pudieran aprender cualquier cosa nueva que consideraran que los beneficiaría personalmente. Eso es muy diferente de cómo funcionan normalmente las empresas. En términos generales, esos fondos se reservan estrictamente para educar a los empleados en habilidades que eventualmente beneficiarán a la empresa, con poco interés en las actividades e intereses individuales de los empleados. Pero hay otra cara de la moneda. Los grandes líderes no solo son compasivos en sus propios términos, sino que también inspiran a otros a comportarse de manera similar. A veces, esto no necesita más que comunicar de manera simple y directa la importancia de la compasión en el lugar de trabajo. De hecho, el CEO de LinkedIn, Jeff Vaina, escribió un ensayo sobre el tema titulado Liderar con compasión. Explicó que el liderazgo compasivo era uno de sus principales objetivos al dirigir la empresa. Sin embargo, también admitió libremente lo difícil que era la tarea. Vaina tiene razón. Como hemos visto en estos parpadeos, la compasión no es tan fácil de lograr como se podría sospechar a primera vista. No se puede querer simplemente, hay que darse cuenta cuando alguien está sufriendo. Tienes que ser capaz de interpretar las emociones correctamente,
y sentir empatía por la persona que sufre. Y luego, para colmo, hay que tomar las medidas apropiadas y compasivas para ayudar a la persona necesitada. Con el ejemplo y mediante la comunicación explícita de estos principios clave a través de su liderazgo, usted y su empresa llegarán a ser productivos, compasivos y exitosos.